Grupo JLA presenta Clase de concreto armado 2. Ya, correcto. Muy bien, muchachos. El día de hoy, la clase número 3, ¿sí? Vamos a tocar el tema de diseño de cimentación con pilotes, ¿correcto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Tenemos que saber la cantidad de pilotes, ¿sí? La ubicación, ¿sí? Tenemos que saber, en este caso, la definición de una cimentación, ¿correcto? Y tener en cuenta también, como al inicio de en todos los temas de cimentaciones, las cargas que influyen dentro de la cimentación, ¿correcto? Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que realizar una verificación por cargas de gravedad, ¿correcto? Es lo primero que debemos hacer cuando hablamos de cimentaciones con pilotes, ¿correcto? Fíjense, ustedes se pueden fijar en la parte izquierda, ¿correcto? Donde está una imagen de una cimentación con 4 pilotes en 3 dimensiones, ¿sí? Podemos notar lo siguiente, fíjense cómo la carga, ¿sí? Que actúa, en este caso, del elemento vertical, estamos hablando tanto lo que es columna, placa, ¿sí? ¿Correcto? Toda esa carga influye dentro de la cimentación, ¿correcto? Y luego tiene que ir a cada pilote, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Tenemos que verificar cuánto recibe cada pilote y si es, en este caso, lo suficientemente pequeña como para poder resistir el límite máximo que tiene cada pilote, ¿correcto? Recuerden que cada pilote puede resistir tanto como en compresión, un monto, ¿sí? O como en tracción, ¿correcto? Entonces nosotros debemos encontrar cuál es la carga que recibe el pilote, si es tanto en tracción o en compresión, y si cumple con la máxima, como lo podemos ver en la parte de abajo, ¿correcto? Entonces, para poder calcular esas cargas, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Uno, debemos calcular cuáles son las cargas que influyen, carga muerta y viva, y tanto los momentos muertos y vivos, ¿correcto? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Este corte que ustedes ven aquí en la parte central, ¿sí? Este corte se hace ¿dónde? En el centro de la cimentación, ¿correcto? Por lo tanto, digamos, yo hago el corte, voy a dibujar aquí, donde está justo la carga, ¿correcto? El corte aquí, y si yo bajo aquí el corte, yo me voy a ubicar fuera de la ubicación del pilote, ¿correcto? Entonces, si yo me ubico en la parte que está de color mostaza, no me ubico en el centro del pilote, ¿correcto? Entonces, yo calculo aquí una fuerza, que le vamos a llamar una fuerza F1, ¿correcto? La que ven en la parte de aquí, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular ¿qué cosa? Una fuerza F1, ¿correcto? Entonces, yo calculo dicha fuerza F1, ¿sí? Para el lado izquierdo, ¿sí? Donde se encuentran estos dos pilotes, y la fuerza F2, ¿correcto? Donde se encuentran estos otros dos pilotes de la parte derecha. Entonces, lo que yo hago es calcular estas fuerzas, ¿sí? Que son las resultantes en dos líneas. ¿Por qué solo dos? Porque lo dividimos en dos líneas, ¿correcto? Estos dos pilotes forman una línea y estos dos pilotes forman otra línea. ¿Qué pasaría si tenemos 6 pilotes? Si tenemos 6 pilotes y tenemos 3 líneas, entonces habría 3 fuerzas, pues, ¿no? Línea 1, fuerza 1, línea 2, fuerza 2 y línea 3, fuerza 3. Pero como en este caso tenemos solo 4 pilotes, lo dividimos en dos líneas, ¿correcto? Entonces calculamos las fuerzas F1 y F2 en función del equilibrio, ¿sí? Aplicamos estática convencional, ¿sí? Calculamos sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas, y calculamos las fuerzas que se encuentran en esta zona, ¿correcto? Entonces, si yo dibujo aquí, ¿sí? Yo voy a obtener lo siguiente. Mi fuerza aquí y mi fuerza aquí, ¿correcto? Aquí yo tengo una fuerza y aquí obtengo yo otra fuerza. Entonces aquí tengo yo mi fuerza 1 y aquí tengo mi fuerza 2.
¿correcto? Ahora, una vez calculadas esas dos fuerzas, ¿qué debo hacer yo? Yo debo calcular la fuerza en cada pilote, ¿correcto? Entonces, la fuerza en cada pilote, ¿cómo se va a ver? En este caso, como tenemos dos en esta línea, la fuerza que está en verde, que es la fuerza 1, se va a distribuir de forma equitativa para cada pilote, ¿correcto? Entonces sería fuerza 1 entre 2 para la fuerza de aquí, y entre 2 para la fuerza de la parte de al fondo, ¿correcto? Entonces tenemos dos pilotes. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos tres pilotes? Sería igualmente, pues, ¿no? Fuerza 1 entre 3 y entre 3. Eso quiere decir que la fuerza en cada pilote, como lo vemos aquí en la parte inferior de la gráfica, ¿sí? Se va a calcular como la fuerza 1, que he calculado yo con el equilibrio, entre el número de pilotes en la hilera. ¿Cuántos pilotes hay? Aquí hay 2, sería fuerza 1 entre 2. Si hay 3, fuerza 1 entre 3. Y así, dependiendo de la cantidad de pilotes en cada hilera, ¿correcto? Entonces, una vez calculado yo mi fuerza P y mi fuerza 1 y mi fuerza P2, que es de cada pilote, ¿sí? De cada línea, entonces yo puedo calcular qué cosa recién si cumple o no con lo que me especifican las condiciones del pilote. ¿Cuáles son? En este caso, si P1 me sale negativo, debo verificar que sea la compresión negativa, ¿sí? ¿Cuánto como máximo de compresión voy a poder resistir? Si me cumple, entonces no hay ningún problema, ¿sí? En este caso, igualmente, verifico la presión, en este caso la fuerza en 2, en el pilote 2 de la línea 2, y verifico. Si tengo presión en tracción, verificar que sea menor a la tracción máxima, ¿correcto? Y si es que no, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es reducir la fuerza. ¿Y cómo la reduzco? Debo comenzar a aumentar la cantidad de pilotes, pues, ¿no? Hasta que me cumpla lo especificado para las características de cada piloto, ¿correcto? Eso es importante mencionarlo, ¿sí? Bueno, luego de calcular, como les mencioné aquí, esta fuerza, lo hago para cargas de gravedad. ¿Qué debo hacer? Debo utilizar el mismo criterio, ¿para dónde? Para mis cálculos, ¿sí? Con cargas de sismo, ¿correcto? Entonces aquí procedo al siguiente. Primero, segunda verificación, igualmente con sismo horario. Ahora, entonces, igualmente, ¿sí? Hago mi corte, ¿correcto? En este caso vamos a ponerlo en un color más claro. Mi corte aquí, ¿sí? Igualmente, calculo mi corte, tengo mi fuerza, igualmente en esta zona tengo mi fuerza aquí, y mi fuerza aquí, ¿correcto? Entonces tengo fuerza 1, igualmente, y fuerza 2 aquí, ¿correcto? Calculo mis dos fuerzas por equilibrio, ¿sí? Teniendo en cuenta mis momentos, cómo están ubicados, ¿sí? Sumatoria de todos los momentos, y en este caso sumo muerta y viva, pero el sismo resta, pues, ¿no? Correcto, teniendo este criterio, ¿sí? Aplico igualmente sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y, calculo F1 y F2, ¿sí? Calculo F1 y F2, que es lo que yo me encuentro en cada equilibrio, ¿sí? Y luego de calcular dichas fuerzas, calculo mis fuerzas en cada pilote, ¿correcto? Calculo mis fuerzas en cada pilote, que depende de la cantidad de pilotes en la hilera, ¿sí? Y comparo con mi carga máxima en compresión y mi carga máxima en tracción, ¿correcto? Verifico, si no me cumple, igualmente tengo que aumentar la cantidad de pilotes, ¿correcto? Hasta que me cumpla el requerimiento, ¿sí? Igualmente, debo pasar a la siguiente verificación, que es la tercera verificación con sismo antihorario, y aplico el mismo criterio, ¿no? Ubico en el centro mis dos cargas, correcto, hago el equilibrio, teniendo en cuenta que aquí en antihorario ahora el momento resta y la fuerza suma, ¿sí? Calculo mis valores de fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, calculo mis valores de carga en cada pilote, ¿sí? P1 y P2, y luego finalmente comparo con el máximo que me especifica las características del piloto, ¿correcto? Luego de verificar cada uno, ¿sí?
lo que debo hacer ahora es diseñar mi zapata, ¿correcto? Ahora, me voy a mi diseño de zapata. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Ahora, lo siguiente, cuando hablamos de una zapata con pilotes, hay que tener un punto muy importante, ¿sí? La zapata va a tener 3 tipos de resistencia corta, ¿correcto? Esos 3 tipos de resistencia corta las tenemos que verificar. Uno, que es la resistencia corte en una dirección, que es la convencional, la que hemos venido trabajando para las zapatas, ¿sí? 2, tenemos corte en 2 direcciones, ¿correcto? En este caso el corte se va a dar en el centro de la columna de apoyo, ¿sí? Y la número 3 es la resistencia a punzonamiento en una esquina, ¿correcto? Que está en función del, en este caso, del área del pilote, ¿sí? Y la ubicación, ¿correcto? Esos 3 puntos tenemos que verificar. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. 1, ¿cómo es el resistencia a corte en una dirección? Como lo hemos venido haciendo en las zapatas, ¿sí? Se ubica a D de la cara, ¿sí? Del elemento vertical, ¿correcto? En este caso columna o placa, ¿sí? A D de la cara en un sentido. Calculo el área de todo ese material, ¿sí? Entonces tenemos el acortante que tenemos aquí, será el número de pilotes adentro de la área tributaria multiplicado por la cortante última por pilote. Entonces tenemos que calcular la cortante última por pilote, que va a estar en función a qué, a los cálculos que hemos venido realizando aquí, en la parte inferior, ¿sí? ¿Correcto? Luego, calculamos el phi BC, ¿sí? Que es 0.85 por 0.53 por F' por B sub 0 por D, donde B sub 0 ya sabemos que es, ¿qué cosa? En este caso, el ancho de aquí, de la zapata, ¿sí? Y el valor de D es el peralte, pues, ¿no? Que estamos utilizando para la cimentación. Comparamos y debemos verificar que phi BC sea mayor que BU. ¿Por qué? Porque no existe estribaje, ¿no? Eso es importante recordar. ¿Correcto? Verificamos y si es que no cumple, ¿qué debemos hacer? En este caso, aumentar el peralte, pues, ¿no? De la cimentación. ¿Correcto? Punto número 2, resistencia corte en 2 direcciones. Al igual que lo vimos aquí, tenemos que alejarnos del elemento vertical, ¿sí? Pero en este caso va a ser con una distancia igual a D medios, ¿sí? Encontrando un área sub 0, como lo hemos venido manejando, ¿sí? Entonces calculamos ahora primero la cortante última, ¿sí? La cortante última es igual al número de pilotes dentro del área tributaria de pilotes, ¿sí? En este caso, ¿cuántos pilotes hay dentro del área tributaria? En este caso somos 4, pues, ¿no? Total, ¿sí? Por la cortante última de pilotes, ¿sí? Por pilote, ¿correcto? Luego, una vez que calculamos en la cortante última, debemos verificar si BU cumple con ser menor a phi BC. Entonces calculamos phi BC con las 3 fórmulas, ¿sí? Y verificamos que todas deben cumplir, ¿sí? ¿Correcto? Esta, si se dan cuenta, esta fórmula que ven aquí, estas 3 fórmulas, es la que hemos venido manejando desde que vimos, si no me equivoco, ábacos, pues, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué eran estas 3 fórmulas, eran para verificar aquí la cimentación, ¿sí? Tanto por punzonamiento como por cortantes de 2 direcciones, ¿sí? ¿Correcto? Aquí están las fórmulas que vieron en ese entonces. Y luego tenemos la resistencia a punzonamiento en una esquina, ¿sí? De la misma manera, tenemos que calcular cuánto es el área, si el B sub 0, ¿sí? En esta zona, simplemente debemos encontrar la ubicación del pilote y luego trazar hasta las caras de la cimentación y encontrar cuánto vale el B sub 0, ¿sí? La cortante última va a ser igual a la cortante última por pilote, porque solamente hay un pilote, ¿sí? En este caso, una vez que calculo la cortante última, verifico el phi BC y voy a encontrar, ¿sí? Para cada fórmula un valor de phi BC y debo verificar que cumpla con la cortante última. ¿Correcto? Luego, finalmente, luego de haber verificado cada uno de los valores de cortante, uno en una dirección, en 2 direcciones y por punzonamiento, procedo a verificar en este caso mi momento último, ¿sí? Y poder diseñar y colocar la cantidad de acero requerida en dicha cimentación, que es una zapata aislada. ¿Correcto? Esa es toda la teoría. ¿Tienen alguna duda al respecto de la parte teórica para poder comenzar con un ejercicio? Sí, que la verdad no es nada complicado, simplemente es iterativo,
¿sí? Es cosa de darse cuenta nada más cómo comenzar y cómo terminar el ejercicio, pues, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? Ya, correcto. Entonces vamos a proceder a irnos al ejercicio, ¿sí? Es el ejercicio que vemos aquí, ¿sí? Es un pilote, ¿correcto? Una cimentación con 4 pilotes, ¿sí? Y tenemos las cargas que se ven en la parte derecha. Carga muerta, carga viva, carga de sismo en X, ¿sí? Igualmente los momentos, ¿sí? Tenemos momentos horarios nada más, ¿sí? Muerta y viva y de sismo igualmente. Me dicen que la fuerza en compresión máxima en un pilote es 80 toneladas y la de tracción es de 9 toneladas. Entonces, con esos criterios, con esas características de pilotes, yo procedo a verificar primero los pilotes. ¿Correcto? Primera verificación, como lo vimos, cargas de gravedad, ¿sí? Tenemos 4 pilotes rectangulares, ¿sí? De 40 por 40, ¿sí? Entonces calculamos primero las cargas P1 y P2, ¿correcto? Estas cargas que están aquí, ¿correcto? ¿Cuáles son? En este caso, con un equilibrio, ¿sí? En este caso sería muerta más viva, que estamos hablando de 21 y 9.3, suman, ¿sí? Y carga muerta y viva, ¿sí? Sería 250 y 83. Realizamos un equilibrio y obtenemos las cargas P1 y P2, que son 179.125 y 153. Esto no es nada complicado, ¿sí? Solamente es equilibrio. Luego de verificar y encontrar cuáles son las cargas, debo encontrar las cargas en cada pilote. ¿Cómo las calculo? Ya hemos encontrado la carga en la zona central, o sea, nosotros hemos hecho este corte, ¿sí? Hemos realizado este corte y hemos calculado las cargas en esta zona. La zona central, estamos hablando de la carga aquí y la carga aquí. Entonces, ahora debo encontrar las cargas en cada pilote. ¿Qué debo hacer? Esta carga distribuirla equitativamente en la cantidad de pilotes en la línea. ¿Cuántos pilotes hay en la línea? En esta zona encontramos 2 pilotes y aquí 2 pilotes. Entonces debo dividir la carga entre 2. Pues no, y eso es lo que hacemos aquí, pues no. Dividimos la carga entre 2 y calculamos la fuerza de cada pilote. Tenemos un pilote que equivale a 89.56, ¿sí? Y aquí otro pilote que tenemos de 76.94. Entonces, verifico, ¿cuál es la máxima? 80. Para una no cumple, pero para otra sí cumple. ¿Correcto? Verificamos y ya, bacán. Ahora debo verificar la segunda. De la misma manera, realizo el mismo equilibrio, ¿correcto? Sismo horario, ¿sí? Momento, muerto más vivo, más sismo. Y para cargas, carga muerta más viva, menos sismo. Realizo el mismo equilibrio, calculo carga 1, carga 2, ¿sí? Igualmente tengo las cargas en el centro, ¿qué hago? Equilibrio y calculo las cargas en cada pilote. Cada línea son 2, entonces sería la carga que he calculado aquí, lo divido entre 2, pues, ¿no? Y estamos calculando cuántas son las cargas del pilote. Para sismo tenemos 92.31 y 67.19. Para la carga 1 no cumple, pero para la carga 2 sí cumple. ¿Correcto? Verificado. Luego procedemos a la verificación de sismo, ¿sí? Antihorario, hacemos lo mismo, calculamos carga muerta más viva más sismo, en este caso menos sismo, perdón, y carga muerta más carga viva más carga de sismo. Realizo mi equilibrio igualmente, calculo mi carga 1 y 2, y luego calculo cuánto es mi fuerza. Y en este caso me sale que no cumple. Pues, entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo colocar aquí una línea y comentar. Como las cargas, en este caso, son mayores que las sugeridas o las que resisten los pilotes, se debe cambiar y se debe colocar mayor cantidad de pilotes para poder cumplir con lo especificado, ¿correcto? Solamente hacemos una acotación, ¿sí? Porque a nosotros nos piden diseñar, en este caso, esta cimentación. No nos dicen que cambiemos ni nada, simplemente verificamos y damos la acotación aquí de que debemos aumentar la cantidad de pilotes para que pueda cumplir con las características de cada uno, pues, ¿no? Eso es importante mencionarlo también. Aquí no lo coloqué, sí, pero se debe colocar, ¿correcto? Bueno, siguiente. Ahora, ya que verificamos las fuerzas en los pilotes, ¿qué debo hacer? Ahora debo diseñar la zapata. Entonces, vamos a diseñar la zapata primero
por resistencia cortante en una dirección, ¿sí? Lo primero que hago es calcular, en este caso, el área tributaria, ¿sí? Calculo el área tributaria y verifico cuántos pilotes encuentro en la área tributaria. Entonces tenemos, ¿cuántos pilotes? 2 pilotes, pues, ¿no? Porque vemos aquí, tenemos aquí la columna central, ¿sí? Y tenemos 2 pilotes en el área donde existe la resistencia cortante, ¿correcto? Calculo ahí cuánto vale 2. Ahora, ¿cuánto vale mi cortante último por pilote? En este caso, estamos hablando de resistencia cortante. ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de lo que es verificación por cargas de gravedad, pues, ¿no? Porque para la resistencia cortante y para el diseño por flexión no trabajamos con las cargas del sismo, sino trabajamos por las cargas de gravedad, ¿correcto? Por eso fíjense aquí, ustedes tienen aquí cuánto vale la carga máxima. La carga máxima es, entonces, 89.56, ¿sí? Y esta carga es la que utilizamos nosotros para hacer nuestro diseño. Y fíjense aquí, tenemos 89.56. ¿Correcto? Entonces, esa carga, que es la máxima a utilizar, es la que la multiplicamos por 1.6, ¿correcto? ¿Por qué 1.6? Recuerdan, carga muerta y carga viva, realizamos un promedio y utilizamos 1.6, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, utilizamos 1.6 y calculamos la cortante última por pilote. Estamos hablando de 143.3. Calculamos la cortante última total, que es sin incluir peso de la zapata, 2 veces, porque son 2 pilotes, por, en este caso, 143.3, que es la carga máxima y la última, pues, ¿no? Por pilote. Estamos hablando de 286.6, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, luego comparamos esta carga última, ¿sí? Con el FIBC. Para ello tenemos que calcular el FIBC. ¿Cómo calculamos? Con la fórmula convencional, 0.85 por 0.53 por raíz de F'C por B sub 0 por D, ¿correcto? Entonces, calculamos el FIBC, ¿sí? Con una altura, en este caso 1.2, ¿sí? ¿Correcto? Y, en este caso, tenemos un peralte de ¿cuánto? Un peralte de 1,05. Calculamos entonces, ¿sí? ¿Cuánto vale el FIBC? ¿Correcto? Luego de calcular el FIBC, ¿qué hago? Procedo a comparar con la cortante última y me doy cuenta que sí cumple, pues, ¿no? Que es mucho mayor. Por lo tanto, no hay ningún problema en cuanto a resistencia a cortante. Ojo, este H es el peralte de la cimentación, peralte total, ¿sí? Eso no se olviden. ¿Correcto? Luego, calculo la resistencia cortante a 2 direcciones, ¿correcto? Verificar de la misma manera, ¿sí? Número de pilotes en área tributaria, en este caso son 4, porque es en toda la dirección, en toda la cimentación, ¿sí? La cortante última, sin incluir peso de la zapata, ¿cuánto es? 4 por 143, sigo utilizando en este caso esta cortante última por pilote, ¿sí? Porque estamos trabajando, como les dije, con la máxima por cargas de gravedad, ¿correcto? Calculo cuánto es la cortante y esta cortante la debo comparar, pues, ¿no? Con mi FIBC. Entonces, ¿qué hago? Calculo ahora mi FIBC1, FIBC2 y FIBC3, ¿correcto? Entonces, lo que hago es lo siguiente, calculo cada FIBC, ¿sí? Y comparo con el más crítico. ¿Cuál es el más crítico? En este caso, el menor, pues el que menos resiste, pues, ¿no? El que menos resiste es el que debo comparar con el cortante último, ¿sí? Y así comparo la resistencia por cortante en 2 direcciones, ¿sí? Luego, debo de calcular la cortante, en este caso en 2 direcciones. Lo que debo hacer es calcular la cortante por punzonamiento, ¿sí? Que es la que se ubica en una esquina, ¿sí? Lo que les mencioné, ¿sí? Al inicio también, lo que hago es lo siguiente, calculo, en este caso, el número de pilotes en una esquina, sabemos que es 1, ¿sí? Calculo la cortante última, que sigue siendo la misma que hemos utilizado para las cortantes anteriores, 143.3, ¿correcto? Con ese valor, ¿sí? Ese valor lo multiplico por el número de pilotes en una esquina, que en este caso es 1, ¿sí? Luego, lo que hago es calcular el FIBC1, FIBC2 y FIBC3, ¿correcto? Ahora, hay acá un punto que se deben dar cuenta, ¿sí? Fíjense aquí
que el alfa aquí es 20 porque se encuentra en una esquina, y si se han dado cuenta aquí arriba, el alfa aquí es 40, ¿sí? Esto es importante definirlo. ¿Por qué? Porque estos valores les van a servir ¿para qué? Para poder calcular, en este caso, el valor de phi BC2, ¿no? Que está en función de un alfa, y ese alfa va a depender mucho de la ubicación, ¿sí? De los pilotes, ¿correcto? En este caso los pilotes están en la parte interna, ¿sí? De toda la cimentación, y en el caso de la resistencia a funcionamiento está en una esquina, pues, ¿no? ¿Correcto? Eso es importante diferenciarlo, ¿sí? Luego veo, ¿cómo calculo el veo? Eso es importante, ¿sí? Aquí lo voy a detallar, ¿correcto? Fíjense, tenemos la ubicación del pilote y tenemos lo siguiente, ¿sí? Debemos, en este caso, como es rectangular, nos debemos ubicar a D medios del pilote, de la cara del pilote. Entonces tenemos aquí la ubicación y tenemos lo siguiente. Nosotros ya tenemos aquí la distancia, ¿sí? Este valor de aquí y este valor de aquí. Lo tenemos por dibujo, ¿sí? Tenemos estas distancias por dibujo, le debemos aumentar, en este caso, el valor del lado del pilote y el valor de D medios. Entonces, este valor de aquí, que ustedes ven en esta zona, que es todo esto de acá, es la suma, ¿sí? De la distancia en morado, más el lado del pilote, más D medios. Igualmente aquí, debo hacer lo mismo, ¿sí? La distancia en morado, más el lado del pilote, más D medios. ¿Correcto? Calculo esas dimensiones, tengo el B sub 0, que ven ustedes aquí, ¿sí? Que es lo que he calculado. ¿Sí? Fíjense, 0.4 que viene a ser, 0.4 viene a ser las distancias en morado, ¿sí? 0.8, ¿correcto? Viene a ser ¿qué cosa? En este caso viene a ser lo que es el valor del pilote, ¿sí? El lado del pilote, y 1.05 viene a ser ¿qué cosa? En este caso el peralte, pues, ¿no? Recuerden que como es peralte medio, sería D medios aquí y D medios aquí, estaríamos sumando 1.05, y aquí sería 0.4, dos morados, y dos lados del pilote, y estamos hablando del B sub 0, que es toda esta dimensión, ¿correcto? Calculamos entonces el B sub 0, y luego calculamos cada uno de los phi BC. ¿Cuál es el phi BC que voy a utilizar? El más crítico, que es el menor. 446.28, lo comparo con mi cortante último, verifico y veo que sí cumple. Por lo tanto, no necesito ningún cambio de peralte. ¿Correcto? Procedo entonces a la siguiente, ya a realizar mi resistencia por flexión, ¿sí? Igualmente calculo mi cortante última, ¿sí? Porque mi momento va a depender mucho de mi cortante última. ¿Cuál es mi cortante última? En este caso, estamos hablando de 143.22, ¿sí? ¿Y por qué por 2? Porque estamos hablando de que hay dos pilotes por lado. En esta zona de aquí, tenemos dos pilotes. Aquí tenemos dos pilotes y aquí tenemos dos pilotes, ¿correcto? Entonces multiplicamos la cortante última por la cantidad de pilotes en esta línea, estamos hablando de 2, ¿sí? Y con esta cortante última calculo mi momento. ¿Cómo calculo mi momento? Brazo palanca, pues, ¿no? Momento por distancia. El brazo es la distancia que existe de cara, ¿sí? Hasta, en este caso, el centro del pilote, ¿sí? Sería entonces 0.8. Ojo, cara de columna, centro de pilote, eso es importante, no lo deben olvidar, si no lo vayan a tomar del centro de la columna, ¿sí? Solo de la cara externa, ¿correcto? Calculo el momento último, que es 0.8 por 2, 186.6, y obtengo mi momento, y con ese momento, y los criterios que ya he ido mencionando anteriormente, que son en este caso el peralte efectivo 1,05, y mi base igual a 100, porque recuerden, siempre se diseña por metro, ¿sí? Calculo el valor del centro de compresiones y el área de acero. Y así calculo mi distribución, ¿sí? La comparo con el mínimo y verifico cuánto debo de colocar en cuantía requerida. Y así obtengo todo mi diseño completo de la cimentación con pilotes. Entonces en sí lo que estoy calculando, ¿qué cosa es? El diseño de mi cimentación con influencia a pilotes, ¿correcto? Porque recuerden que cada cimentación, ¿sí? En este caso va a influir la fuerza que se le aplica. En las cimentaciones, en este caso que hemos venido manejando, que son tanto las aisladas como las combinadas, ¿de qué dependían? Del esfuerzo del suelo, ¿sí? Con eso calculábamos nuestras cargas, ¿correcto? Nuestras presiones, pero en este caso no es directamente
el esfuerzo del suelo, sino son las cargas que se ejercen, ¿sí? En este caso, a base de los pilotes, pues, ¿no? Dentro de cada elemento. Y así se calcula entonces mi diseño por cimentación conectado con pilotes. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Cómo obtener cada valor? El valor de B. Sí, claro, a ver. Claro, no hay ningún problema. Entonces sería así, pues, ¿no? A ver, vamos a dibujar aquí el diseño. Sería de la siguiente manera. Entonces, coloco aquí. Vamos a dibujar mi pilote. Correcto. Esta es mi cimentación. Entonces, si yo calculo aquí mi cimentación, sería de la siguiente manera. Obviamente mis pilotes van a estar aquí. Si yo hago mi corte ahí, voy a obtener lo siguiente. Estos son mis pilotes, ¿sí? Correcto. Y aquí voy a dibujar entonces. Voy a poner un color más oscuro, morado, mi cuantía de acero. Acero así, correcto. El acero aquí. Y aquí. Entonces mi cuantía de acero, ¿cuánto es? Me dicen que es 61, ¿sí? En este caso, lo distribuye en ambos lados. 1 cada 20, 1 cada 20. Entonces coloco aquí 1 cada 20. Cada 20. Y aquí 1 cada 20. Y así se distribuye mi cuantía de acero, ¿correcto? Y obviamente en el transversal tendría que colocar, ¿qué cosa? En este caso tendría que colocar mi acero mínimo, pues, ¿no? Que es lo que vemos aquí. ¿Correcto? Colocar aquí la cuantía de acero y colocar el acero mínimo. Y eso sería todo el diseño, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Tienen alguna otra duda? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora con la Texas, ¿sí? Cómo vamos a realizar nuestro cálculo, ¿sí? Vamos a apoyarnos, en este caso, en el ejercicio que hemos visto ahora para poder tener un mejor control de lo que vamos a utilizar en la Texas, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestra celda pilotes, ¿sí? Debemos colocar cada una de las cargas, vamos a ver si son las mismas cargas, que imagino que sí, y porque es el control que he venido haciendo, a ver, veamos, tienen las mismas cargas. Sí, son las mismas cargas, ¿correcto? Así es, son las mismas cargas. Vamos a ver el P de compresión, también es el mismo, ¿o no? Máximo de compresión 80 y máximo de tracción es 9. ¿Eso es cierto? A ver, veamos. Sí, así es. ¿Correcto? Entonces, tenemos que colocar las cargas muertas, los momentos, ¿sí? Las dimensiones de la zapata, ¿de cuánto es? Estamos hablando de zapatas de 4,4, ¿sí? ¿Correcto? 4,4. Las dimensiones de la columna, 8 por 8, ¿sí? Correcto, 8 por 8, ¿sí? Y el pilote, 40 por 40, ¿correcto? Eso no hay ningún problema. Distancia entre pilotes, a ver, veamos la distancia entre pilotes, es la distancia 2.40 entre cada pilote, ¿correcto? ¿Dónde está? 2.40, ¿sí? Número de pilotes por fila, 2 pilotes, ¿sí? La máxima F'C 210 y Fy 4200. Entonces, ¿qué hacemos? Primera verificación de gravedad, calcula la sumatoria de las cargas, ¿sí? De las cargas y momentos, y realiza un equilibrio. Primero calcula las fuerzas, 1 y 2, y luego calcula las cargas en cada piloto. Como ven aquí, no cumple, pues, ¿no? Como lo habíamos verificado.
La segunda verificación hace lo mismo, sumatoria, ¿sí? Con restricciones de sismo horario, ¿sí? Calcula las fuerzas, igualmente calcula las cargas. Aquí hoy vemos, tampoco cumple una de los pilotes, ¿sí? Luego la tercera verificación, y nos damos cuenta, hace lo mismo, ¿sí? Calcula las fuerzas, y luego calcula la fuerza en cambio, no cumple, pues, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Entonces debemos de decir que no cumple con el máximo permitido, ¿sí? Y que le recomendamos colocar mayor cantidad de pilotes. Bueno, en este caso, ¿cuántos pilotes le colocaríamos? 3 por fila, pues, ¿no? Que sería lo recomendable para poder tener un mejor control de las fuerzas que se generan pilote de cimentación. Luego de eso me voy al diseño de zapatas, ¿sí? Igualmente resistencia cortante en una dirección, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ir lento, pues, ¿no? Que es porque esto es un poco más complejo de entender aquí en la Texas. Entonces veamos aquí. Primero, diseño de corte en una dirección. Entonces veamos. Diseño de corte en una dirección. Primero, la cortante última, ¿cuánto es? La mayor, pues, ¿no? Como dijimos, sería el valor de la máxima cargas por gravedad por 1.6, pues, ¿no? Como vemos aquí ya lo calcula, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? 1.6, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar para la amplificación. Eso sí, no se olviden, ¿correcto? Ahora, tenemos la carga última. Luego de tener la carga última, ¿qué hacemos? Multiplicamos, tenemos la cantidad de pilotes, ¿sí? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Multiplicar, ¿qué cosa? La carga última por el número de pilotes para obtener la carga total sobre la cimentación. ¿Correcto? PU por 2, ¿correcto? Luego tenemos el Phi, que es 0.85 porque estamos hablando de corte, la base de la cimentación, que es de 4.4, y el peralte, que es 1,05. En este caso, el peralte efectivo es igual al peralte total menos 15 centímetros, ¿correcto? Estamos considerando que tenemos una zapata de 1.2 de peralte total, ¿correcto? Calculamos entonces el Phi-BC y obtenemos un Phi-BC igual a ¿cuánto? 301.61, ¿correcto? Con la fórmula convencional, ¿sí? Que es 0.85 por 0.53 por raíz de prima C por B por D, ¿correcto? Calculamos y verificamos este valor comparado con ¿quién? Con la cortante última, pues, ¿no? 100 pesos de zapato, ¿correcto? Y obtenemos que cumple. Ahora, tenemos ya en una dirección, nos vamos a la segunda dirección. Vamos a cortante en 2 direcciones, ¿correcto? Aquí, mucha atención, por favor, ¿sí? Primero, calculamos igualmente la cortante última, como lo hemos venido viendo para la cortante en una dirección. Número de pilotes, estamos hablando en todo la cimentación, 4 pilotes, ¿sí? La cortante última sería la multiplicación de la PU con el número de pilotes, ¿correcto? Tenemos el valor de Phi de 0.85, el peralte efectivo 1,05, y calculamos el B sub 0, ¿correcto? Que el B sub 0, ¿cómo lo calculo? El B sub 0 es, en este caso, esta zona de aquí, ¿sí? La que vemos en el centro de la columna. De medios a cada lado sería, entonces, el ancho de la columna, más D en un lado, y más D en el otro lado. Entonces estamos hablando que como es simétrico, ¿sí? Entonces estamos hablando de el ancho más el valor de D para un lado, y el ancho más el valor de D para el otro lado. ¿Correcto? Entonces veamos, si en este caso el ancho de la cimentación es 80, sería 80 más ¿cuánto? Cada valor de D vale 1,05, pues, ¿no? Entonces sería 80 más 1,05, ¿no? Por lado, ¿correcto? Y lo multiplicamos eso por 4, pues, ¿no? Obtenemos así el valor del B sub 0, ¿sí? El valor de beta, en este caso, ojo, esto es importante, el valor de beta es la relación lado largo, lado corto, ¿sí? En este caso, ¿cuánto es la zapata? En este caso es una zapata que tiene dimensiones iguales para cada lado, 4.4 y 4.4, entonces el valor de beta vale 1. Si tuviera una cimentación de 5 por 4, ¿cuánto sería entonces el valor de beta? Sería 5 entre 4, pues, porque me dicen el lado más largo entre el lado más corto, ¿no? Así que eso es importante, ¿sí? No lo mencioné en la parte teórica y ahora lo menciono para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Igualmente calculamos el valor de alfa. ¿Cómo lo calculo? Recuerden que les dije, se calculaba en este caso por la ubicación del pilote. Estamos en un pilote
¿sí? Estamos en una esquina, tenemos un pilote esquinero, entonces estamos hablando de un alfa igual a 20. Si estamos hablando de pilotes centrales, estamos hablando de alfa igual a 40. ¿Sí? Correcto. Eso es importante, ¿sí? Lo puedan notar. ¿Correcto? Y ahí fíjense ahí, por ejemplo, interior 40, si es de borde 30 y si es de esquina 20. Bueno, estamos hablando de borde, por ejemplo, ¿cómo sería? Estamos hablando de borde, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de un pilote que se encuentra a una esquina, pero en el centro. Pues, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un pilote que se encuentra en el borde, pero no está en la esquina. Pues, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Eso generalmente sucede cuando tenemos pilotes en una línea, una cantidad de ¿cuánto? Tres pilotes en una línea, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos pilotes de borde, ¿sí? Y tenemos pilotes de esquina y tenemos pilotes centrales, ¿correcto? Bueno, sigamos entonces. Luego tenemos FIBC1, FIBC2, FIBC3, como lo hemos venido viendo aquí, ¿sí? Las fórmulas que vemos aquí. Simplemente reemplazamos y calculamos cuánto vale cada valor de FIBC, ¿correcto? Luego comparamos cuál es el más crítico, el menor, y ese valor lo comparamos con el valor de B último. En este caso, el B último que vemos aquí. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple porque el FIBC es mucho más alto, pues, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Luego procedo a mi resistencia cortante por punzonamiento. De la misma manera, mi P último sigue siendo el mismo, 143.3, número de pilotes. Nos encontramos en la esquina, entonces estamos hablando de una cantidad de pilotes, ¿sí? Calculamos la cortante última, que sería PU por 1, ¿sí? Luego tenemos phi de B sub 0, que ya explicamos cómo calcularlo, ¿sí? En este caso, ¿por qué B sub 0 aquí no lo calcula de frente y lo coloco de celda amarilla? Porque si ustedes recordarán, aquí por ejemplo, tenemos un pilote circular, entonces el cálculo es un poco más engorroso, ¿sí? Por lo tanto, la Texas tendría que tener mucha programación para poder calcularlos, entonces lo dejé de forma más fácil, para que ustedes lo puedan calcular de forma manual y colocarlo, pues, ¿no? Para que no se compliquen la vida tampoco, ¿sí? Entonces, calculan, ¿sí? el B sub 0 y lo colocan, pues, ¿no? Correcto. Luego tenemos el valor de B, que igualmente, como lo mencioné, es la división entre el lado más largo y más corto, sigue siendo 1, ¿sí? El alfa, en este caso, como es un punzonamiento que es una esquina, es 20 porque está en una esquina, calculo los FIBCs y comparo cuál es el mínimo, estamos hablando del FIBC menor, y ese valor lo debo comparar con mi cortante última. ¿Cumple? Sí cumple, no hay ningún problema. Y luego, finalmente, comparamos nuestra resistencia a flexión, mi cortante última, ¿sí? Que viene a ser ¿qué cosa? Mi valor, en este caso 86, ¿está? Este valor máximo, ¿sí? Que es 89, ¿sí? Se multiplica por la cantidad de pilotes, pues, ¿no? Como lo hemos venido viendo aquí, ¿sí? Entonces, diseño por flexión, ¿cuántos pilotes? En este caso sería 2, ¿sí? ¿Correcto? Por 1.6, ¿correcto? Entonces estamos hablando prácticamente del cálculo de 143, ¿sí? Por 2, ¿correcto? Mi brazo palanca es la ubicación entre la cara del piloto, en este caso de la columna, al centro del piloto, ¿sí? Lo calculo, 0.8 para este caso, lo coloco aquí, calculo mi MU, mi B cada 100, pues estamos hablando de cada metro, mi peralte efectivo 1,05, calculo cuánto es el valor de A, mi área de acero, y lo comparo con el mínimo. Como cumple, procedo a distribuir mi cuantía de acero. Y así calculamos entonces nuestro diseño de cimentación con pilotajes. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces eso sería el tema de pilotes, ¿sí? Que les mencioné, no está nada complicado, ¿sí? Es cosa de darse cuenta nada más cuáles son los criterios y cómo proceder a realizar el cálculo. Pues. Y eso sería todo, pues, ¿no? Ahora, ¿tienen alguna duda respecto a este tema o quieren preguntar respecto a lo que es muro de contención simple o muro de contención con contrafuerte? ¿Tienen alguna duda?
¿No hay dudas? Correcto, a ver, ya, vamos a verlo, ¿ya? A ver, la PC5 de 2019, a ver, vamos a verlo. A ver, veamos. A ver, vamos a proyectarlo para que lo vean. Te refieres a esta pregunta, ¿no? 2019-1, ¿correcto? Ya, a ver. Me preguntas por el valor de alfa, ¿correcto? Entonces estamos hablando de aquí. ¿Eso va a depender de qué? ¿De qué ubicación tenemos? Entonces veamos aquí. ¿Tenemos cuánto? En este caso tenemos 3 y 3. Tenemos primero, tenemos 1, verificación de corte en una dirección. Corte aquí, ¿sí? Y verificamos en toda esta zona. Eso es lo primero que debemos hacer. Mi corte aquí. ¿Correcto? Hago mi cálculo y verifico si pasa mi corte en una dirección. Luego de calcular el corte en una dirección, voy a hacer mi corte en dos direcciones, ¿sí? En este caso, en corte en dos direcciones, ¿dónde tengo yo mis pilotes? Están en la parte interna, por lo tanto, el alfa, ¿cuánto vale? El alfa vale 40, ¿sí? Luego hago mi corte de punzonamiento y me ubico en mi zona de esquina. ¿Cuántos tengo en esta esquina? Tengo solo uno, por lo tanto, estamos hablando de un alfa igual a 20. Nada más. Y luego sigo a proceder a realizar todos mis cálculos. ¿Sí? Correcto. ¿Alguna otra duda? Ojo, fíjense, por ejemplo, aquí, que tengo dimensiones distintas, pues, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí es, a ver, 5, 6 metros, ¿no? Si no me equivoco, 6 metros aquí, y aquí tengo 6,50. Entonces, mi valor de beta, ¿cuándo va a ser? 6,50 entre 6 metros. Pues, ¿no? Para hallar las fuerzas, correcto. Entonces, ya no vas a hacer tu corte de esta manera, fíjense. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Ahí tendrías que ver cómo realizar tu corte. Entonces, lo que haces es lo siguiente. Te ubicas aquí. Aquí no tienes y aquí no tienes. Entonces, ¿cómo haces tu corte? Tu corte lo haces de esta manera. ¿Correcto? Calculas aquí tu corte así. Entonces, ¿cuánto tienes en esta línea? Tienes aquí 3. Pues no. Y aquí tienes 3. Entonces, calculas aquí tu carga. En esta zona. Calculas tu carga aquí y lo divides entre ¿cuántos pilotes hay? 3 en esta línea, y esta carga lo divides entre 3, de forma equitativa, y esta carga igual, lo divides entre 3 de forma equitativa, y realizas tu verificación. Así es como calculas, en este caso, tus cargas para los pilotes. Verificas tus cargas, si cumplen con la compresión máxima o no, y luego, ¿qué haces? Realizas tu diseño de cortante y de flexión. Así es como realizas tu análisis en este tipo de cimentación. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Sí, genial. ¿Alguna otra duda? Como les dije al inicio, pues no, este tipo de cimentación no es muy complicada. Simplemente tienes que darte cuenta, o sea, y saber qué criterios utilizar y hacerlo de forma sencilla, ¿no? No complicarte tanto, en realidad. Porque solamente es equilibrio, encontrar fuerzas, verificar que cumplan con lo que te especifica la calidad en este caso del pilote, cuánto es lo máximo en compresión, lo máximo en tracción,
¿sí? Luego verificar la cortante de la cimentación. Pues. Correcto. Es lo único. ¿Sí? ¿No hay ninguna otra duda al respecto? Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda respecto a pilotajes, entonces veamos pues, ¿no? Lo que es muros de contención. ¿Tienen alguna duda respecto al muro de contención? Por ejemplo, esto que está acá es importante, esto que está acá lo quiero mencionar, porque recuerdo que ese semestre, justo cuando estuve explicando este tipo de cimentaciones, ¿sí? La gran mayoría de alumnos no sabían cómo analizarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué pasaría si tú tienes aquí una cimentación, ¿sí? Como este caso, ¿sí? Y te dicen que le coloques, no pilotes, por ejemplo, a esta cimentación. No hay conexión ni nada, pues, ¿no? Te dicen, por ejemplo, una cimentación tipo esta o tipo la de acá. Sí, que tienes una cimentación excéntrica, por ejemplo, ¿cómo harías? Entonces, ubicar en este caso tu columna y realizar todo tu análisis, pues, ¿no? En este caso ya no sería una carga como lo hemos estado viendo, pues, ¿no? Que en este caso sería, ¿no? Digamos, de esta manera, ¿sí? Donde yo tengo aquí mi equilibrio, ¿sí? Yo tengo mis fuerzas, aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Mis fuerzas de mis pilotes, y digamos que yo tengo aquí, ahora ya no mi zapata, mi columna ya no está en la parte central, sino está inclinado, está excéntrico, entonces yo tengo aquí mi carga, pues, ¿no? Entonces ya sería el equilibrio, sería distinto, pues, ¿no? Y obviamente eso va a afectar mucho, ¿en dónde? En la carga que obtenga yo aquí, justo donde está la columna, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es importante también darse cuenta, ¿sí? Porque he visto ejercicios donde colocan un pilote debajo de la columna, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Eso va a generar que en esa columna exista mayor fuerza, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es importante que se den cuenta también, ¿sí? Para la parte del equilibrio, ¿sí? Correcto, no hay dudas respecto a pilotaje, ¿no? Ya, ahora, con respecto a muros de contención, ¿tienen alguna duda? La clase uno, sí, la clase uno ya les pasé. El día de ayer en la noche les adjunté los dos videos, ¿sí? El video de la clase uno y la clase 2. Entonces ya les debe de haber llegado el correo, ¿correcto? Entonces, ahí está toda la clase uno. Pues no, prácticamente la clase 2 es un resumen de la clase uno, solamente que se coloca el muro de contrafuerte, pues, ¿no? Un adicional. Por eso que la clase 2 les dije que se conectaran temprano, porque si se dieron cuenta, la clase 2 fue la clase más larga que hemos tenido, pues, ¿no? Hasta el momento, ¿sí? Entonces, sí, la clase uno ya lo envié ya, el video ya lo envié. En la clase uno faltó dibujar y hacer el muro. A ver, veamos. Ya, vamos a verlo ahora entonces. Sí, a ver. Vamos a proyectar. Ya, claro, ya vamos a ver la clase uno entonces, ¿ya? Vamos a poner entonces... Ya. ¿Correcto? Ya, correcto. Entonces veamos aquí. Te refieres al dibujo final, pues, ¿no? De todo el elemento, ¿verdad? Entonces veamos, ya tenemos aquí el dibujo de la cimentación. Simplemente tendríamos que agregar entonces el dibujo de qué, del muro, pues, ¿no? En este caso, fíjense, ¿sí? Tenemos el muro de forma variable, ¿sí? Veamos entonces cuánto nos salía, ¿no? En este caso, nuestro diseño. A ver, diseño del muro. Tenemos aquí los parámetros. Tenemos aquí el diseño por flexión. Estamos hablando de un diseño de cuánto. Obteníamos que requeríamos una cuantía de acero igual a 25.44 centímetros cuadrados por metro lineal, ¿sí? Entonces obteníamos ¿cuánto? 3/4 cada 20 más 3/4 cada 20. Entonces el acero instalado, ¿cuánto es? 28.5 centímetros cuadrados por metro lineal en la cara interior.
¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos colocar, ¿cuál es la cara interior? La cara donde se encuentra toda la presión del suelo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver, comparamos todo ese valor. Vamos aquí, entonces dibujamos aquí, vamos a dibujarlo aquí encima de la cimentación, ¿sí? Entonces dibujamos aquí, desde aquí, dibujamos aquí, así y así, pues, ¿no? ¿Correcto? Es lo que falta del muro, entonces dibujamos aquí. Como a mí me dice que el diseño se ha hecho, ¿sí? Con esa cuantía que es 25,88, entonces yo la coloco donde, y en este caso donde se va a ejercer toda la presión. ¿Dónde se ejerce toda la presión? Toda la presión se va a ejercer en la cara donde existe la presión de suelo. Entonces ahí debo colocar mi cuantía de acero. Entonces coloco aquí mi acero, ¿sí? Correcto, aquí coloco y aquí el bastón. ¿Correcto? Entonces, veamos cuánto es la cuantía. En este caso estamos hablando de una cuantía equivalente a cuánto, 3/4 cada 20 y 3/4 cada 20. Entonces estamos aquí, entonces sería así, pues, ¿no? Tenemos uno, que es el más largo, ¿sí? Y el otro, que es el bastón, de los cuales los dos son 3/4, ¿sí? 3/4 cada 20, ¿sí? La superior, y el otro bastón igualmente 3/4 cada 20, ¿sí? Y obviamente el acero mínimo que va en la otra dirección, pues, ¿no? En la otra dirección, obviamente el acero mínimo tenemos que repartirlo en las dos caras, pues, ¿no? Acero mínimo entre 2 aquí, acero mínimo en toda esta línea, entre 2, ¿sí? Y aquí también, pues, ¿no? Acero mínimo entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Y aquí en la otra rama calculo mi acero mínimo también, ¿sí? Aquí mi otra cuantía, que sería mi acero mínimo también, pues, ¿no? En un lado calculo todo, ¿sí? Lo que yo necesito para recibir la presión, y en el otro lado le coloco el acero mínimo. Y en la transversal coloco acero mínimo en un lado y acero mínimo en el otro lado, pues, ¿no? Entonces, en este caso verde sería acero mínimo entre 2, acero mínimo entre 2, la cuantía aquí, que es lo que yo he calculado, y aquí el moradito sería la otra cuantía mínima entre 2, pues, ¿no? Para poder cumplir con lo específico. Y así sería entonces mi cuantía de diseño del muro. ¿Correcto? Entonces voy a colocar aquí acero mínimo entre 2. ¿Correcto? Ahí se coloca acero mínimo entre 2. ¿Correcto? ¿Queda más claro entonces cómo se debe distribuir el acero del muro de contención? Sí, correcto. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna otra? Ya, entonces si no hay ninguna otra duda, entonces bueno, cerramos la sesión el día de hoy, ¿sí? Igualmente saben que si tienen dudas, se les surgen dudas durante sus prácticas, me pueden escribir, no hay ningún problema, yo les voy a responder, ¿sí? Siendo claro, preguntas puntuales, ¿sí? Y les podré ayudar, no hay ningún problema, ¿correcto? Muchas gracias por su atención, hasta la próxima. Sí, 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 de hecho, sí, se los voy a mandar, no se preocupen. Junto con el video se los voy a enviar, sí, para que lo puedan revisar. ¿Sí? Correcto. Gracias.